Señores académicos, hace un par de semanas recordaba que el tercer miércoles de abril tenía básicamente tres objetivos. El primero era despedir a las autoridades que nos habían regido durante el año anterior. El segundo era darle la bienvenida a los nuevos académicos y a la nueva comisión directiva. Y el tercero era rendir y honrar a un académico que haya dejado una herencia de cualidades humanas, éticas y profesionales. Por motivos particulares, la familia Pradier postergó este homenaje para la sesión del día de la fecha. Así que le vamos a pedir al señor secretario recordar la figura del doctor Pradier ante la presencia de su familia, de sus discípulos y de los señores académicos que hemos disfrutado de sus cualidades. Doctor Figueroa. Gracias. Quiero aclarar que en una agradable sesión vespertina con Marta, yo decidí aplazar la sesión ya que ella iba a estar en el exterior y me parecía lo más lógico y correcto que la familia pudiera estar presente en este momento. Para mí es un momento muy particular, debido a que no solamente tengo esta función como secretario general de la Academia Argentina de Cirugía, sino que en lo particular yo fui durante un corto periodo discípulo de Roberto Pradier y el sello que él dejó en mí realmente me ha acompañado toda la vida. Y eso hace que este reconocimiento salga estrictamente de lo formal. Roberto nació el 8 de diciembre de 1930, de abuelos paternos franceses, lo cual explica también el dominio que tenía de ese idioma desde muy pequeño, y de padres argentinos. Juan Claudio, que trabajaba en la empresa SKF, era representante en la República Argentina, y Elena, que era directora de escuela y que seguramente influyó mucho en las cualidades docentes de Roberto. Fue el mayor de dos hermanos, nos acompaña hoy su hermana, 12 años menor. Fue un excelente alumno, hizo su primario en la Escuela Argentina Modelo, el secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que seguramente le imprimió una especial forma de ver la vida académica, y durante esa época también fue muy afecto a los deportes y aprovechó como socio del Club Universitario de Buenos Aires realizar prácticas de natación y de remo. La natación junto al tenis después lo acompañaron en su gusto deportivo de toda la vida. Hizo sus estudios de grado en la Universidad de Buenos Aires y en esa época en que empezaba a implementarse la residencia en la República Argentina, todavía existía el practicantado como tal, fue practicante menor y mayor en el Instituto de Clínica Quirúrgica del Hospital de Clínicas. Su médico interno y mentor fue Pedro Hulskamp. Particularmente viendo esta fotografía, aparte de intentar ubicarlo a Roberto, que está en esa parte de la foto, me llamó la atención esta cara conocida y es la de Enrique Beberaggi, que yo no tenía ni idea, después corroboré que habían sido coetáneos en esa época en la Facultad de Medicina. Vivió en el pabellón de Clínicas y resultó ser uno de los 3 mejores promedios de su camada. Posteriormente se incorpora como médico residente, luego como médico de planta y finalmente como médico interno en el Hospital de Clínicas, en el servicio de cirugía, y fue ayudante y aprendió y recibió muchísimo de Pedro Hulskamp, de Mario Brea y también de Federico Pireu, que seguramente influenció muchísimo en su preferencia posterior hacia la cirugía de cabeza y cuello. Pero particularmente cuando uno hablaba con él, el recuerdo de Hulskamp era realmente muy fuerte. Él finalmente decide orientarse a la cirugía de cabeza y cuello, a tal punto que su tesis, con la cual se doctora en el año 1962, toca un tema que a él le apasionó toda la vida, que es los aspectos relacionados con los vaciamientos ganglionares en los tumores de la cavidad oral, y casualmente Federico Pireu fue el padrino de esa tesis. Ese año fue un momento muy particular porque se daba la posibilidad de continuar la formación en el exterior
Irse al exterior en esa época no era tan fácil como lo es ahora, y menos con una familia incipiente, ya con 3 hijos. Así que con apoyo de 2 becas, una de ellas la Fulbright, emprende, primero unos meses solo, después con la compañía de Marta y de los hijos, un fellowship en el Roswell Park, bajo la tutela de Kumao Sako en Buffalo, en los años 1962 y 1963, experiencia que seguramente tuvo mucho que ver con el profundo espíritu interdisciplinario que acompañó toda su vida académica. A su regreso, durante unos años sigue trabajando en el Hospital de Clínicas, hasta que se da en 1969 la oportunidad de pasar al Instituto de Oncología Ángel Roffo, siempre bajo la campana de la Universidad de Buenos Aires, primero como jefe interino de cirugía de cabeza y cuello y finalmente designado jefe por concurso. La figura del doctor Pradier en el Roffo significó un gran impulso académico, y en eso es unánime la opinión, no solamente en lo que a cabeza y cuello respecta, sino a toda la vida académica del Instituto Roffo, del cual llegó a ser director. Si uno quisiera rescatar los aportes más significativos en nuestra especialidad, evidentemente estudió, trabajó y publicó mucho sobre vaciamientos cervicales y sus posibles modificaciones. Fue una persona muy enamorada de la cirugía del hiperparatiroidismo primario. Yo casualmente lo conocí cuando era jefe de residentes en el Hospital Italiano y él era consultor del servicio del sector de cabeza y cuello a cargo del doctor Héctor Marchitelli, y vino en algunas operaciones complicadas, y ese fue el primer magnetismo que la personalidad del doctor Pradier me impuso. Fue un pionero en innovaciones reconstructivas, fue uno de los introductores en la Argentina del colgajo de pectoral mayor, descrito por Arian, y fundamentalmente fue una persona que enfocó la oncología con un abordaje multidisciplinario que en esa época no era tan frecuente de ver. El hecho de trabajar mancomunadamente entre cirujanos, oncólogos clínicos, radioterapeutas, y hacer de eso una práctica diaria, una práctica habitual, y tomar decisiones consensuadas, conjuntas y basadas en la evidencia, fue algo realmente diferencial y que después abrió el camino posterior a las políticas de preservación de órganos que todos conocemos. En ese servicio se formó un equipo muy distinguido. Hoy contamos con algunos de los miembros aquí: Leonardo Califano, que venía del Hospital de Clínicas, Pedro Sako, que venía del Hospital Ramos Mejía, Abel González y Roque Adam del Ferroviario. Todos eran cirujanos generales que deciden hacer su formación en cirugía oncológica y terminan siendo atrapados en el buen sentido y magnetizados por la especialidad de cirugía de cabeza y cuello. Evidentemente Roberto fue un formador incansable de un grupo innumerable, incontable de profesionales jóvenes que se han repartido por el resto del país y por otras regiones del continente, y lo caracterizaron muchas cosas. Primero, lo que ya remarqué antes, el valor del trabajo en equipo, que era lo que marcaba toda su trayectoria. Lo segundo, la pulcritud en cirugía. Era un gran defensor de un campo de cirugía absolutamente exangüe, profundamente anatómico, con un conocimiento profundo de las estructuras y las técnicas traumáticas, y fue el introductor o uno de los introductores de la coagulación bipolar, que representó particularmente para todos los cirujanos de cabeza y cuello un cambio técnico relevante. Hay algunos testimonios fotográficos que he podido recabar de su vida académica y quirúrgica. A la izquierda, en un congreso de oncología, donde vemos algunas figuras conocidas como Berta Roth o el doctor Ahumada. A su derecha, el clásico auditorio del Instituto Roffo, con los ateneos interdisciplinarios. Una foto más reciente en las jornadas multidisciplinarias del Roffo, y una foto muy agradable de un momento distendido entre cirugías. Tuvo un gran reconocimiento por parte de la estructura universitaria, de la universidad en sí y de los hospitales dependientes de la universidad. Fue profesor adjunto de cirugía en 1990, fue el primer director de la residencia de cirugía oncológica
y la carrera de especialista en cirugía oncológica con la sede en el ROFO desde 1991. En 1991 comienza a dirigir el departamento, el área de cirugía, lo cual ocupa mucho de su tiempo. Profesor asociado de cirugía de cabeza y cuello en la Universidad de Buenos Aires en el 94 y consulto de cirugía y miembro del Consejo Superior en 1998. Y luego viene una etapa muy particular de su vida como director del ROFO de 1999 hasta 2007, donde evidentemente debió delegar muchas responsabilidades quirúrgicas, lo cual no fue ningún problema por el prestigioso equipo que lo acompañaba. Se hizo tiempo también para participar de los órganos de acreditación de la educación médica de posgrado, como la CAP, de la cual fue presidente en el año 2006. Aquí lo vemos recibiendo una distinción junto al doctor Navia y al doctor Vicente Gutiérrez Maxwell en el año 2003, donde recibió el premio CONEX en Ciencia y Tecnología. Respecto a actividades societarias, obviamente hoy lo recordamos especialmente por su presidencia de la Academia, pero antes de eso fue presidente de la Asociación de Cirugía de Cabeza y Cuello en el periodo 82-83, de esta Academia en el periodo 2000-2001, presidió el 73º Congreso de la Asociación en el año 2002, fue presidente de la Asociación en 2003-2004, donde me honró con la oferta de ser su secretario general de la Asociación en ese año. Yo lo acompañé a él, lo acompañé al doctor Sibori también a posteriori. Fue designado cirujano maestro de la Asociación Argentina de Cirugía en el año 2010 y finalmente presidente de la Academia Nacional de Medicina en el año 2014. Aquí lo vemos en una foto conjunto con todos los miembros académicos. Finalmente, ya en un periodo prácticamente de retiro casi efectivo de su vida quirúrgica tan activa, el doctor Pradier aceptó la dirección del Instituto Nacional del Cáncer en el primer periodo, 2010 a 2014, que dejó temporariamente para hacerse cargo de la Academia de Medicina, y posteriormente retomó desde el año 2016, en donde indudablemente se transformó en un incansable luchador de las políticas públicas en lo que a prevención y detección precoz del cáncer refiere, y que derramó un efecto muy positivo que hoy continúa la doctora Julia Ismael. Tan intensa vida académica no le impidió formar una hermosa familia. Vamos a mostrar solamente algunas fotos. A la izquierda una foto muy linda con Marta, a la derecha una foto de sus hijos hace unos cuantos años, seguramente en la casa de Belgrano, y una un poquito más reciente. Hoy nos acompañan 3 de sus hijos. No está Mariana, pero nos acompaña Marlene, nos acompaña Roberto y nos acompaña Silvina. Mariana y Martín están en el exterior, y esos 5 hijos le dieron 12 nietos que fueron una gran alegría en su vida compartida con Marta y que pudo disfrutar durante muchos años. Él aparte de un gran deportista, uno de sus grandes momentos de relax eran las escapadas al sur, a la Patagonia, a Lago Gutiérrez, donde tenía una casa en conjunto con otros amigos, y donde la pesca deportiva fue uno de los hobbies a lo que le dedicó gran parte de su tiempo libre y que siempre recordaba con cariño. En las últimas épocas recibió muchas expresiones de afecto, y evidentemente ver estas fotos en la casa de Roque Adam, rodeado de gente que se formó y que abrevó con él en varias épocas, hasta los más jóvenes, habla las claras de la inspiración que Roberto determinaba en sus discípulos. Quiero recordar, robándote, Pedro, una frase de tu artículo en la Revista Argentina de Cirugía, 3 aspectos de la personalidad de Roberto que lo caracterizaron y en lo cual coincido. Fue un hacedor incansable, o sea, él tenía capacidad para hacer, pero sobre todo tenía una especial obsesión porque las cosas se hicieran bien. Las cosas había que hacerlas bien o no hacerlas. Era coherente en el exigir. ¿Qué quiere decir eso? Me tocó vivirlo muchas veces. Él no exigía
a nadie de su entorno cercano, nada que él no demostrara que hacía y que podía hacer efectivamente. Era considerado y era responsable en ese sentido. Y finalmente su integridad, su honestidad y su transparencia. Así que yo finalmente termino este homenaje diciendo que para mí Roberto fue un modelo actitudinal, tanto en su enfoque de la medicina como en la relación con sus pacientes y con sus colegas, y que evidentemente no hizo otra cosa que seguir el aforismo de que el ejemplo no es una forma de enseñar, sino que es la única manera de enseñar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Figari. Quiero, aparte, ahora invitar que se acerque al señor vicepresidente de la Academia, al doctor Sacco, más que nada como discípulo, como lo ha dicho el doctor, del doctor Pradier, para que junto a nosotros le podamos entregar estas flores a Marta, su esposa. Bueno, señores académicos, mientras el doctor Figari acompaña a la familia Pradier, vamos a la presentación de un caso de la sesión del día de la fecha. Los doctores Boto y Rancati presentarán una mastectomía con ahorro de piel periareolar bilateral con reconstrucción mamaria inmediata del CAP sobre pastilla cutánea de latissimus dorsi. Doctor Boto, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Antes de iniciar con el video, vamos a mostrar un resumen de lo que pasaba. Era una paciente de 50 años que le habían hecho una mastoplastia de aumento con una mastopexia perioral, con una cicatriz perioral completa, con lo que se había anulado todo el plexo de irrigación cutánea de la areola. La siguiente, por favor, corrección. En la misma cirugía se había resecado un grupo de microcalcificaciones en la mama derecha, horas 6-7. La biopsia en diferido mostró que era un carcinoma ductal infiltrante que, si bien tenía márgenes, faltaba hacer el ganglio centinela. La paciente solicitó la mastectomía bilateral y una reconstrucción con la menor cantidad de tiempos quirúrgicos posibles, y además mantener su volumen quirúrgico, que era bastante grande, que el conseguido con la mastoplastia. Por favor, si podemos presentar el video. Ahí está. Bueno, se planeó entonces una reconstrucción, una mastectomía con ahorro de piel y una reconstrucción con pastilla de dorsal ancho. Eso es lo que decíamos. El polo inferior, donde había estado el carcinoma, estaba deformado. La mujer tenía unas mamas voluminosas y una incisión perioral completa en las dos mamas. La idea fue hacer la mastectomía con una incisión en raqueta, resecando el complejo perioral y reconstruir con una pastilla de dorsal ancho, dejando esta zona sin tallar para que no se lateralice la mama. Una vista de espalda, la ubicación del músculo dorsal ancho y la pastilla. En la misma pastilla se iba a hacer un colgajo para reconstruir el pezón. La paciente en decúbito dorsal. Se inicia la cirugía con la localización del ganglio centinela, que faltaba ese tratamiento. Localizado el mismo, se manda al patólogo, que informa que es negativo. Y después sí pasamos directamente a la mastectomía. Ganglio centinela. Muy bien. Incisión perioral, trabajaron dos equipos conjuntos para acortar los tiempos quirúrgicos.
Lo que sacó el cirujano ahí fue la careta de nylon de la mastopatía, incisión en raqueta, en la hora 10, hizo un amplio campo quirúrgico y comienza el tallado de los colgajos de la mastectomía. Se va a hacer todo con electrobisturí y solamente el bisturí frío para las incisiones de piel. Esto, el de trabajar con dos equipos, acelera el tiempo quirúrgico y evita también el cansancio del cirujano cuando tiene que repetir las mismas maniobras en la otra incisión. Llegamos al plano donde estaba el implante mamario que había sido colocado prepectoral. Lo que está resecándose, lo que se ve al fondo es la cápsula. Ahí aparece la prótesis, que es descartada. Resecadas las dos piezas, se hacen reparos con hilos para que el patólogo las pueda ubicar de manera espacial, para ubicar qué es axila, y se hace un cierre transitorio de las heridas quirúrgicas y se rota a la paciente al decúbito ventral. Ahora vamos a hacer la reconstrucción del complejo telolorar y llevar el músculo dorsal ancho. Esta es la pastilla inicial donde está marcada la nueva areola y el nuevo pezón que se va a hacer. Incisión con bisturí frío de la piel y el colgajo para reconstruir pezón. Es un colgajo pediculado. Después se continúa con electrobisturí. Y antes de remover el músculo, vamos a reconstruir el pezón porque si no, la movilidad hace que las maniobras quirúrgicas sean mucho más dificultosas. Este es el extremo de la pastilla cutánea del dorsal ancho que se descarta. Nos quedamos con el área central para reconstruir la areola y el pezón. Es un colgajo dermograso con un pedículo central. Y una vez levantado, se va a cerrar. Los extremos siempre sobra, entonces uno va descartando lo que ve que es innecesario para tener la buena forma del pezón. Antes de cerrar definitivamente, se hace otra vez un retoque. Se ponen puntos de nylon separados y se va a cerrar. Ahí está presentado el nuevo pezón. Ahora se unen las dos M areolas que han quedado. También puntos de nylon. Y una vez que tenemos esto confeccionado, volvemos a ver el tamaño del pezón que hemos obtenido. Como ustedes ven, tiene mucha base, es muy amplio, por lo tanto se desarma la sutura y se vuelve a colocar. Acá tenemos la neoareola y pezón reconstruido. Ahora falta levantar el colgajo del músculo latissimus dorsi, derecha e izquierda. El músculo tiene un borde libre que es el superior y el anterior. Y tiene uno espinal que hay que seccionar y uno inferior que también hay que seccionar. Tallado la primera parte del colgajo para obtener el volumen que necesitamos y permitir ampliar el campo quirúrgico, los dirigimos hacia el borde anterior, que es un borde libre.
Ahí se ve el músculo y abajo, bueno, están los dos colgajos presentados, falta seccionarlo. Una vez que se llega al borde libre anterior, axilar, uno puede introducir el dedo y con eso manejar el colgajo de manera mucho más fácil. La irrigación le llega por el pedículo anterior que viene del axilar, está seccionado el borde inferior y los que son pequeños perforantes nada más que hay sobre el tórax, que se pueden hacer perfectamente, seccionar con el electrobisturí. A continuación se secciona el borde hacia la parte medial, espinal, o sea, ahí sí cortando el músculo, hasta que llegamos al borde superior, que también es libre. Terminado este paso, vamos a tener el colgajo liberado de la cara profunda y la cara superficial. Completada la hemostasia, se colocan dos tubos de drenaje y el colgajo se lleva hacia el bolsillo anterior. Cierre de celular y piel en el dorso, se ven las dos heridas. Este es el expansor que se va a colocar de 250 mililitros. Se saca primero el aire y después se pone solución fisiológica. Ahora estamos otra vez en el paciente en el tubito dorsal, el plano anterior. Se termina de pasar el colgajo. Se fija, esta es la sección del nervio del dorsal ancho, para evitar que se mueva cuando la mujer contrae el brazo. Y también hay veces que por cicatrices hace unas contracturas que son muy molestas. El expansor tiene 3 orejuelas que se fijan en el plano muscular, 2 laterales y una inferior que lo van a mantener en posición hasta que se forme la cápsula. Se está fijando la medial y a continuación se coloca sobre el expansor el colgajo del músculo latissimus dorsi con la neva, areola y pezón. Se puede fijar con unos puntitos al celular, al músculo, y se pasa el cierre de piel. Con una sutura, fijando unos puntos y después haciendo un sujet. El resultado final, las dos areolas reconstruidas con el pezón y la mama. Esto es un postoperatorio inmediato en 15 días. A los 15 días otra vez presentamos lo mismo, los colgajos de pezón son vitales. A 5 meses después de haber insuflado el expansor, se va a reemplazar por una prótesis y se va a hacer en esta zona una lipotransferencia. Acá ya está el resultado. 12 meses de postoperatorio, mantiene el volumen que la paciente quería. Las cicatrices dorsales son el defecto que es imposible evitar con esta técnica, pero el resultado, como ustedes ven, ha sido muy bueno. Muchas gracias, doctor Boto. Bueno, podemos también invitar al doctor Rancati, al doctor Rancati, porque seguramente hay algún aspecto plástico que pueda interesar a los señores académicos. Queda entonces abierta la discusión. Si algún señor académico queda o necesita alguna reflexión. Doctor Sarotto. Bueno, felicitarlos por la magnitud de la cirugía y por el resultado a largo plazo que ha tenido. Ahora, uno entiende que es una cirugía de una altísima complejidad, que es un paciente que puede tolerar una cirugía de varias horas, los cambios de cúbito y demás.
para nosotros que no sabemos mucho de esto, ¿cuál sería la alternativa que vos le podés ofrecer, uno le puede ofrecer a un paciente que no sea una cirugía de esta envergadura? ¿Existe otra cosa para ofrecer con igual calidad, o es, digamos, el último recurso que se tiene frente a una patología como esta? Gracias, Luis, por la pregunta. La realidad es que hay muchas técnicas alternativas un poco más sencillas. No es que uno piensa que es una cirugía de una gran magnitud, y la realidad que haciendo 2 equipos conjuntos, como lo hicimos, fue una cirugía de 2 horas y media, de piel a piel. Ya hicimos 12 casos con esta técnica, todos con muy buena evolución, y el paciente lo tolera muy bien. O sea, parece una cirugía que es traumática, y hubo pacientes que a las 24 horas tuvieron el alta. Con lo cual uno piensa hoy que un colgajo y una reconstrucción es de gran magnitud, y la realidad es que a veces es más sencilla de lo que uno cree. Hay 2 o 3 detalles en esto importante como para no tener complicaciones, porque lo importante en esto es no tener complicaciones posoperatorias. Ahí es donde podemos entonces tener una diferencia. Y una es que cuando uno talla el colgajo dorsal, no tiene que ver la aponeurosis del músculo dorsal. Uno tiene que ir por la fascia torácica, que es la división entre la grasa superficial y profunda, como si fuera la fascia de Richet, también existe en la espalda, y eso permite que entonces las perforantes lleguen a nutrir ese complejo areola y pezón nuevo que armamos en la espalda. Si no, uno tendría que tener la suerte de que justo un perforante pegue ahí y se necrose. Si uno conserva la grasa, justamente las perforantes, que son una red vascular elástica, mantienen la nutrición, entonces no corre riesgo. Y al liberar, como mostró el doctor Boto, el pedículo del dorsal y cortarlo, no es que es difícil calzar justo la neoareola en la previa resección de la skin sparing mastectomy. O sea, se moviliza muy bien el colgajo, con lo cual uno puede llevar eso. Es lo mismo que llevar un dorsal con una pastilla de piel. La única diferencia de esto es tallarle ya el complejo areola-pezón en la espalda. Sí, doctor Boto. La alternativa que más rápido se me ocurre es un colgajo TRAM bilateral, que ya es mucho más complejo, deja una debilidad en el abdomen, casi indefectiblemente va a tener una eventración en algún lugar, y es una cirugía mucho más cruenta, de más horas y con mucho más mortalidad. ¿Algún otro señor académico? Yo, muy lejos de la especialidad y de todo esto, me atrevería. ¿En algún momento hay necesidad de estudiar el volumen o el trofismo del músculo a través de algún método de tomografía computada, semiología, o eso es indistinto? O sea, si uno hace la maniobra de bajar la axila y tocar el trofismo del músculo, o sea, eso sabemos que está. El riesgo en pacientes que fueron mastectomizadas previas y operadas por un vaciamiento ganglionar es que hayan dañado el pedículo. Pero es muy raro que se dañe el nervio, y no, que no lo necesitamos, y no el paquete vascular. Con lo cual, si tiene trofismo haciendo la maniobra, uno tiene que considerar que está vital como para trasladarlo y hacer un colgajo. La semiología basta. Sí. No, es la única contraindicación que tiene, que le hayan seccionado el pedículo en una cirugía previa, pero después es un colgajo muy seguro, porque es una gran masa muscular para irrigar una pastilla muy chica de piel. Perfecto. ¿Algún otro señor académico desea hacer alguna contribución o plantear alguna duda? Bueno, les agradecemos mucho, doctores Boto y Rancati, por la presentación de este caso. Señores académicos, queda levantada la sesión, sin antes dejar de recordar que, de acuerdo a los nuevos reglamentos y estatutos, se pueden presentar trabajos que hayan sido publicados, ya sea acá en la Argentina como en el exterior. Muchas gracias, buenas noches.